Muy buenas tardes a todas y todos los que nos están acompañando a esta hora desde el Centro Cultural Montería del Banco de la República. Les damos la cordial bienvenida a la primera conferencia, en este caso virtual, del Seminario de Música Campesina en Colombia. Antes de presentarles a nuestro invitado de esta tarde, queremos invitarlos a que nos acompañen mañana jueves a las 4 de la tarde por este mismo canal de Cisco Webex a la primera conferencia del seminario Avances y Nuevas Perspectivas de la Investigación Participativa. Aquí tendremos como invitada a la socióloga e investigadora Karen Mercado Villarreal, quien nos estará hablando sobre la IAP como alternativa metodológica para el cambio social, un análisis desde distintas perspectivas. Como es habitual, primero tendremos la intervención de nuestro invitado y al final abriremos el espacio para dar respuestas a las preguntas y comentarios que ustedes nos envíen por este chat. Hablar de música campesina en Colombia es hablar de los sonidos y olores del campo. Es escuchar a los vaqueros arrear el ganado con sonidos propios del espacio. Es escuchar al agricultor cantar al son de la recolecta de los productos de Pancoger. Es escuchar a las mujeres mientras cortan el maíz o mientras recogen la papa. Es escuchar a los niños reír y jugar en medio de un gran valle. Es escuchar el sonido del amanecer o del atardecer con la naturaleza, el río, la ciénaga. Es sentarse a conversar al son de un café sobre la vida y los problemas propios que enfrentan los campesinos en el campo. Y es justo allí cuando la música juega un papel importante. En Colombia tenemos varias expresiones musicales campesinas. Algunas de ellas son el vallenato, la carranga, la música llanera, el bullerengue, entre otros. La música campesina en Colombia es sin duda alguna una muestra de lo que somos en nuestra ruralidad. Por eso hoy iniciamos este seminario con la conferencia de dos símbolos importantes para el campo en la región centro-oriente del país, la ruana y la carranga. Le damos entonces la bienvenida al profesor Leonardo Zambrano Rodríguez. Él es magíster en música de la Universidad EAFIT y licenciado en Pedagogía Musical de la Universidad Nacional de Colombia. Ha trabajado como docente de materias teóricas, piano y como investigador en universidades e instituciones colombianas como la Escuela de la Orquesta Sinfónica Juvenil, Academia Fernando Sor, Universidad Central, Conservatorio del Tolima y actualmente es profesor de tiempo completo del programa de música de la Universidad de Nariño. Profesor Leonardo, bienvenido y gracias por acompañarnos en esta tarde con la conferencia Ruana y Carranga, dos símbolos campesinos de origen múltiple. Adelante, profesor. Buenas tardes, muchas gracias, señora Diana. Me siento muy afortunado de estar hoy aquí para hablar sobre un tema tan inspirador, para poder resaltar la importancia que nuestro campesinado debe tener para nuestro país y para rendirle un homenaje de manera humilde a su idiosincrasia y a su cultura. Quiero agradecerle al área cultural del Banco de la República de Montería y a su directora, la señora Diana Carmona, esta invitación que me han hecho. Les expreso mi solidaridad a la ciudad de Montería y a la región por estos momentos que están pasando. Espero que todo se solucione pronto. Y también agradezco a los asistentes por su interés en esta conferencia. En esta ponencia hablaré inicialmente del proyecto de investigación que sirvió de base para la escritura del artículo que lleva el mismo nombre de esta ponencia. Y me referiré al objetivo principal que pretendíamos llevar a cabo, también algunos aspectos de la metodología que trabajamos. También me referiré a uno de los productos principales de la investigación que hicimos en la Universidad Central, que fue un documental. Eh,
y pues usaremos algunas partes de ese documental precisamente para ilustrar esta conferencia. A continuación hablaré de la música y la indumentaria campesina como símbolos de identidad y convivencia. Y finalizaremos con un poco de historia y del estado de las prácticas musicales para la época en que se hizo la investigación y los diversos caminos sociales y culturales por donde transita la música campesina. Ruana y Carranga, una visión cinematográfica de la música carranguera como un fenómeno social y de resistencia cultural del campesinado cundiboyacense, y fue realizado con el apoyo de la Universidad Central de Colombia. Ahí están los créditos a la coinvestigadora Sonia Marcela, que era docente en esa época y perteneciente al Instituto de Investigaciones de la Universidad Nacional, a los directores del audiovisual, Jan Willem Merkens, Iván Acosta. Tuvimos como asistentes de investigación varios estudiantes y auxiliares como Liliana Arias, Viviana Cero, Isabel Samper, Jorge Cruz, Luis Camilo Cárdenas, Sergio Escárraga. Y también tuvimos la participación de un investigador que hacía como guía, que era nuestro guía local, digamos, que conocía la región por donde nos movimos, que era el maestro Juan Eulogio Mesa. Y también tuvimos la colaboración de la productora Julia Andrea Maya, y también ganamos una asistencia económica por parte del Ministerio de Cultura. El objetivo principal de este proyecto era comprender los contextos de producción y circulación en los que se origina, constituye y produce la música carranguera, con el propósito de reconocer los procesos y estrategias de reactualización permanente que pueden configurarse como procesos de resistencia. En principio hablamos mucho de ese concepto de resistencia, ¿no? Y nos preguntábamos cómo había sido posible que se hablaba de resistencia cultural, ¿no? En el sentido de que la carranga había subsistido, digamos, los embates de músicas más comerciales, ¿no? En esa época como el reggaetón bueno, y diversas músicas comerciales, pero nos dábamos cuenta que la música carranguera todavía tenía mucha fuerza y la música campesina de Centro Oriente tenía mucha fuerza en esas regiones, incluso para la gente joven, ¿no? Eh, y una de las preguntas que surgió, pues, por supuesto, ¿no? La primera pregunta que se nos ocurrió fue, ¿de dónde viene esta música? ¿Cuál es el origen de esta música? Los seres humanos siempre tenemos esa inquietud, ¿no? Sobre el origen de las cosas. Y precisamente fue así como quise comenzar mi artículo, ¿no? Hablando de ese término, del origen. Entonces, en el artículo yo me refería a una investigación de la National Geographic que se preocupaba por indagar sobre cuál era el origen del ser humano. Y entonces hicieron una investigación sobre el ADN, tomaron muestras de ADN alrededor del mundo y pues llegaron a la conclusión de que el hombre salió del África y terminó en Brasil. Y es precisamente en Brasil donde ahí confluyen, digamos, todas las genealogías posibles, ¿no? Se pueden encontrar seres humanos con muchos rasgos, ¿no? Pelirrojos con rasgos africanos, rubios con rasgos orientales, bueno, todas las combinaciones posibles de las genealogías. Entonces, pero preguntarse por el origen de algo, pues puede agotarse muy fácil, ¿no? Cuando uno encuentra la respuesta, cuando si uno se pregunta por el origen de una fecha o por un determinado periodo de tiempo, entonces el tema se puede agotar. Eh, pero pues la pregunta comienza a cobrar fuerza cuando en la indagación van surgiendo los diferentes aspectos que configuran ese origen. Entonces ese origen se complejiza, se convierte en un sistema conformado por una serie de acontecimientos.
Y ese concepto de acontecimientos, que más adelante hablaré, también nos sirvió como, digamos, marco teórico para la realización de esa investigación. Entonces no se puede hablar solamente de un solo origen, sino que más bien resulta de una confluencia de diversos fenómenos sociales, políticos y culturales. Entonces, al igual que en el ejemplo de la National Geographic, se van combinando, mezclando las diferentes genealogías de los seres humanos, la música es producto del encuentro de diferentes expresiones. Pues rastrear su origen sería una tarea que implicaría como analizar el ADN musical, ¿no? Los motivos, las células rítmicas y melódicas, e indagar sobre la transformación paulatina a las que ellas se vieron sometidas, ¿no? Y pues resultaría una tarea complicadísima, muy difícil. Pero lo interesante de preguntarse por el origen de esta música radica en que cuando uno hace esa pregunta, puede enfocarse en el medio donde nace. Se escribía en el artículo, ¿no? La tierra firme, fértil, la tierra fértil donde germina. Porque al igual que la zanahoria, la cebolla o la papa, como lo comenta, me lo comentó alguna vez en una conversación informal una profesora de la Universidad de Cundinamarca llamada Ana Cecilia Fajardo. Ella decía, en cada loma hay una vereda y entre una loma y otra hay un hueco, pero en cada una de ellas surge la música campesina como si fuera un espíritu viajero. Más adelante hablaremos sobre la importancia de la vida en las veredas, ¿no? Entonces, la primera teoría que aparece, como más aceptada sobre el origen de la música carranguera, es la que afirma que fue instituida por el grupo Los Carrangueros del Ráquida, que fue conformada por el compositor Jorge Velosa, ¿no? Y él recitaba, canta el pueblo porque tiene muchas cosas que cantar. Viva el que se echa una canta, viva el canto popular. Y era así como comenzaba un programa radial en Radio Furatena que Jorge Velosa tenía cuando los Carrangueros del Ráquira ganaron por allá en 1970, creo, ahora revisaremos la fecha, el, eh, un concurso en Chiquirá, si no estoy mal, ¿no? En ese momento la banda surgía, la guitarra de plata, creo que se llamaba. Ahora corroboramos exactamente, más adelante creo que aparece el dato exacto. Eh, esta agrupación nació en la Universidad Nacional, entre pues, la vida estudiantil, los bares del alrededor y también en el campo. Pero luego fueron reconocidos no solamente a nivel nacional, sino a nivel internacional como los creadores de un género. Entonces esa era la teoría principal, ¿no? Es decir, eh, mm, Jorge Velosa se la inventó. Pero entonces si aceptamos esa teoría, pues ya hasta ahí llegaríamos. Ese fue el origen de la música carranguera, ya sabemos que Jorge Velosa se la inventó. Pero entonces nos empezaron, no, pues, pero ¿será que esto fue así? Ahí concluye el asunto. Entonces comenzamos a hacernos más preguntas, ¿no? ¿De dónde provienen las características musicales de esa música? En cuanto a ritmo, melodía, armonía, etcétera. ¿Cómo surgió la idea de conformar un grupo de música campesina? ¿Cómo se escogieron los instrumentos que se utilizaban? Y así se puede realizar una cantidad de preguntas para indagar pues más a fondo este tema. Recuerdo que incluso en las conversaciones que tuvimos con los músicos que nos colaboraban y entre nosotros se habló de un mito. Mm, la palabra carranga hace referencia a una carne insalubre que pues no era apta para el consumo humano y que se traficaba y se vendía de manera ilegal. Y se dice que los traficantes que de esas carnes también eran músicos y entonces ellos comenzaron a, digamos, a desarrollar esa música. Pues ese mito después aclaramos que no era tan exacto, ¿no? Como para complementar en nuestro marco teórico, en nuestros fundamentos para realizar la investigación, aparte de preguntarnos por el origen, entonces asumimos también el concepto de acontecimiento que estaba desarrollado
filósofos como Michel Foucault o desde la psicología con Freud. Y entonces ellos hacen referencia a dos tipos de acontecimiento, ¿no? Un acontecimiento que es novedad o diferencia y el otro acontecimiento que es una práctica histórica. Entonces, en esa tensión que surge entre acontecimiento, de práctica histórica y el acontecimiento de novedad, se va formando una realidad. Pues en ese sentido, el acontecimiento histórico, nosotros también alcanzamos a hablar de patrimonio, de la importancia de la música carranguera como patrimonio. Pero pensamos que patrimonio implicaba la conservación, pero nos dimos cuenta después ya en el campo de trabajo que esta música no es un ser, digamos, quieto, como estático en una biblioteca, sino que es muy dinámico, ¿no? Entonces, no nos interesamos tanto como el patrimonio, sino como en determinar cuáles eran precisamente las dinámicas de esa música carranguera en la vida del campo. Aquí está el propio Jorge Velosa haciendo su recitación de la copla o los versos de los que estamos haciendo referencia. Canta el pueblo porque tiene muchas cosas que cantar. Viva el que se echa una canta, viva el canto popular. Que vive el canto y la canta, que el canto y la canta viva, porque son la retentiva de mi diario acontecer. Y si lo llego a perder, tuitico se me derriba, que vive el canto y la canta, que el canto y la canta viva. Claudia Isabel Serrano es una socióloga que precisamente cuando estábamos terminando la investigación, ella publicó un libro que se llama Imaginando con musiquitas un país, que era resultado de un trabajo de campo que ella había hecho precisamente en la región Centro Oriente y que a nosotros nos hubiera servido de mucha ayuda para guiarnos en el trabajo. Pues lo conocimos ya finalizando la investigación. Ella hace referencia precisamente a ese origen de la música carranguera y dice: poetas y músicos soñaron alegres y tristes con las formas literarias de los sectores populares y campesinos de los pueblos americanos y andinos, surgiendo en los años 70 y 80 agrupaciones y arreglos musicales como los de Jackie Candro, Lilienthal, Fundación Nueva Cultura y Los Carrangueros. Estos últimos ganan en 1980, yo dije mal, 1970 no era, 1980, el concurso La Guitarra de Plata Campesina e inician un programa radial en Radio Furatena en Chiquinquirá denominado Canta el Pueblo, dando origen a un movimiento en defensa de la vida y también en defensa y recuperación no solo de unos ritmos y cantas, sino además del baile, la alegría y la vida de los pueblos campesinos. Entonces nosotros nos empezamos a preguntar, pero ¿cómo hacemos para iniciar el trabajo, ¿no? Porque teníamos que hacer trabajo de campo, pero la región era muy extensa, entonces pensamos en hacer unos mapas, unas rutas. Y aquí está como una infografía de en qué iba a consistir el proyecto, ¿no? Y decía Ronald Carranga, una visión cinematográfica de la música carranguera como fenómeno social y de resistencia cultural del campesinado cundiboyacense. Entonces, esta investigación gira en torno al contexto en que se constituyen y desarrollan los elementos musicales, sociales y políticos de la música carranguera, transformándose en un instrumento de resistencia que ha sido capaz de traspasar las fronteras geográficas. Es bien sabido pues que esta música llegó a Europa, a escenarios como el Carnegie Hall, incluso el Madison Square Garden. Bueno, se conoció y se conoce, ¿no? En varias partes del mundo. Hay incluso agrupaciones carrangueras en Venezuela y también en el Ecuador.
Y entonces la idea era primero pues recolectar información y luego ir a trabajar en la región. Entonces afortunadamente ahí nos contactamos con el maestro Juan Eulogio Mesa, que iba a ser nuestra guía, que tenía conocimiento de la región y además de la vida musical que allí se producía. Entonces la investigación, digamos, era complicada porque hacía confluir varias áreas de conocimiento, ¿no? Estaba la parte del documental, que era por los cineastas que hacían parte de la Facultad de Cine y Televisión de aquella época de la Universidad Central. Estaba la parte sociológica, cultural, humanística, que era a cargo de la profesora Sonia Rojas, allá en el Instituto de Investigaciones Sociales de la Universidad Central. Y también estaba la parte de musicología, que estábamos el estudiante Jorge Cruz y yo en representación del Departamento de Estudios Musicales de la misma universidad. Entonces, la primera pues, idea a nivel metodológico que se nos ocurrió fue una investigación-acción participativa, que muy amablemente la señora Diana Cadona nos estaba invitando precisamente para una conferencia al respecto mañana. Pero esa metodología implicaba, digamos, la convivencia con las personas que íbamos a trabajar en la investigación, lo cual pues era muy complicado porque era muy extensa la región y pues nosotros teníamos otros compromisos en Bogotá. Pero sí, nuestra investigación era de tipo cualitativa y aplicábamos ciertas herramientas que se usan en investigación, acción, participación. Una de ellas es la observación participante. Pues lo que hacíamos era, digamos, la, reconocer la idiosincrasia de las personas con las que íbamos a trabajar y no solamente, es decir, como desde el punto de perspectiva como desde la perspectiva del investigador, sino como ellos participantes de la investigación. Entonces, eso requería que nosotros pues nos relacionáramos de manera activa con todos los sujetos que estaban trabajando con nosotros. A ese respecto, pues el estudiante Sergio Escárraga, que trabajaba como auxiliar de investigación para la época, escribió un artículo que se llamaba La música carranguera como instrumento de creación de memoria. Y él hablaba precisamente de esa técnica de la observación participante. Y citaba al autor James Spradley, decía, la observación participante es una técnica que le da al investigador la posibilidad de compartir con los sujetos de investigación sus experiencias y reconocer sus contextos con el fin de tener la versión de los propios sujetos en torno a su realidad, es decir, conocer la vida cotidiana de un grupo social desde el interior del mismo. Y eso era precisamente lo que nosotros pensábamos hacer, pues no podíamos convivir todo el tiempo con ellos, pues sí podíamos participar de las diferentes actividades que ellos realizaban y a partir de eso, pues sacar nuestras conclusiones e incluir las de ellos, ¿no? Incluir su conocimiento en nuestros resultados. Entonces, del programa de cine y televisión, los profesores Iván y Jan Merkers proponían una antropología documental. Es decir, incluso ellos decían que se les podía enseñar a ellos a manejar las cámaras para que ellos mismos hicieran su versión de su realidad, ¿no? Hicieran su versión cinematográfica de su realidad. Pues eso no se puede hacer por el tiempo, pero sí aplicamos ciertas técnicas también de esa propuesta, ¿no? Pues en ese sentido la idea era que era un cine participativo, es decir, la idea de que ellos también fueran realizadores del producto, ¿no? Entonces, y el documental, si ustedes lo miraran, es contemplativo, ¿no? Muestra las actividades de los campesinos, los protagonistas son la música, las actividades de los campesinos y los propios campesinos. Y el espectador, quien lo ve, hace
como hace una interpretación de esas imágenes. Y es decir, es una especie de concepción hermenéutica del cine. El documental se puede prestar para diferentes interpretaciones. Es muy parecido a cierto cinearte japonés, sobre todo, y oriental, en donde casi no hay diálogos, pero las imágenes hablan por sí mismas, ¿no? Y acá, por supuesto, estaba la música, ¿no? Es decir, el documental no tiene, por ejemplo, la técnica de voice en off, de un narrador que va describiendo lo que va pasando, no la tiene. Muestra las vivencias, las actividades de los campesinos en torno a la música. Y luego estaba la parte musicológica, y entonces ahí asumimos la teoría de Naties y de Merriam, que habla de 3 niveles de análisis de la música, ¿no? Que serían el poético, que hace referencia a los orígenes, a la creación, el inmanente, que hace referencia a la música en sí misma, a la partitura o la interpretación, y la parte estética, que es la parte, digamos, de percepción. ¿Qué efecto tiene esa música en el oyente y en quienes la conviven? Entonces, una de las técnicas que se nos ocurrió que aplicamos, porque como allá en la música, una de las formas de promover la música carranguera es el convite. En el convite lo que se hace es invitar a agrupaciones, a músicos, a, a que haga música, a que hagan una presentación y hay comida, bebida, etcétera, ¿no? Entonces nosotros tuvimos la oportunidad de invitar a varios músicos de la región. Ahí vamos a mostrar un video. Ahí en el video aparece juglares, digamos, muy importantes, ¿no? De allá está el maestro Pedronel Amado, el maestro Suesca, Tomás Vanegas, mm, también está el hijo de Pedronel Amado, Juan Amado. Entonces, a partir de esos encuentros musicales, nosotros trabajábamos con ellos nos contaban sus anécdotas, hacían sus coplas, nos comentaban sobre lo que sabían de cómo había nacido la música carranguera, nos comentaban sobre sus actividades en los festivales, etcétera. Y así lográbamos nosotros eh, sacar, pues, o llegar a las conclusiones que nosotros necesitábamos para el trabajo. Entonces, miremos, este es un encuentro que se realizó en la ciudad de Tunja.
Esa canción es del maestro Álvaro Suezca, que es el que está de tercero hacia de izquierda a derecha. Y ahí también aparece el maestro Juan Eulogio Mesa, que fue nuestro guía por la región por donde estábamos realizando el documental. Entonces, a través de estas actividades nosotros recopilábamos información para la realización de nuestro trabajo. El, entonces aquí el documental pues se llamaba Los ritmos de la tierra, o se llama Los ritmos de la tierra. Y este es un material que los directores de cine, de directores del documental hicieron, o desde la Facultad de Cine hicieron para promover el documental, ¿no? Desafortunadamente, pues el documental no llegó a la etapa de postproducción por cuestiones burocráticas de la universidad, pero pues valdría la pena, no sé, alguna vez sacarlo adelante porque es una pieza muy bella para rendirle homenaje a la música campesina. Entonces es un documental construido con lenguaje ameno y cinematográfico que busca responder a la inquietud de un grupo interdisciplinar por saber más sobre la música carranguera como una de las expresiones musicales populares con más seguidores en el centro de Colombia. Acreditada a Jorge Velosa, es tonada de agricultores, ganaderos y sectores rurales. Sus armonías interpretadas por dedos gruesos y curtidos u orquestas sinfónicas ha logrado permear diferentes sectores de la sociedad, desde las tiendas de pueblo en Cundinamarca y Boyacá hasta el Carnegie Hall. Pero ¿dónde están sus orígenes? ¿Es Jorge Velosa su creador? ¿Cómo ha resistido la embestida de músicas comerciales como el reggaetón y la champeta? ¿Qué fórmula la mantienen viva? En esa época estaba de moda la música champeta, que también es una música de resistencia, ¿no? Que incluso trataron de prohibir allá en Cartagena, pero las ganas de bailar y de expresarse pueden más que las prohibiciones. Entonces, la música carranguera representa la tierra, vida, sueños y memoria de los campesinos del antiplano andino. Es un fenómeno social y de resistencia que se niega a desaparecer. Y aquí pues estaba la parte de los objetivos de la que ya hablábamos y notas de investigación. La hipnosis entonces, no solamente trabajamos en Cundinamarca y Boyacá como dicen, este era como, como una perspectiva, ¿no? Un proyecto de lo que iba a ser, pero también estuvimos en Santander, aparte de Cundinamarca y Boyacá. Aquí hay, voy a presentar lo que se llama el teaser del documental, que es una especie de una pequeña pieza promocional, ¿no? Para promover fue realizada por la estudiante Isabel Samper de, de la Facultad de Cine en ese momento. Que estamos aquí con ellos, señores que han venido aquí a grabar. Bendito sea el Señor, gracias, alabado sea, glorificado sea, y que Dios los cuide por donde quiera que vayan, por donde quiera que anden, por donde quiera que caminen, que nos llene de paz, de tranquilidad, de comprensión, de salud primeramente y de todo. Bendito sea mi Señor Jesús, gracias Padre Santo, gracias. Hoy, güerita morenita, ¿con quién dormiste esa noche? La chicha de buen sabor, y el tarde vi de un perro que lloró de Castilla.
Agora vai terra, uma cidade. Questo è quello che viene da El siguiente tema del que íbamos a hablar es la música como símbolo de identidad, ¿no? Y ahí ustedes pueden ver estas dos imágenes y pueden concluir el tipo de música que les gusta. Pero uno sí puede, o uno puede tener interés por la música desde el gusto, ¿no? Y eso está bien. Pero no solamente es el gusto la única aproximación hacia la música. Yo recuerdo que cuando íbamos de paseo con mi papá, él precisamente se había comprado su cassette de Los Carrangueros del Ráquira, que estaban muy de moda en esa época, y nosotros pues no gustábamos tanto de esa música cuando éramos adolescentes. Yo estaba más interesado en el rock, que hoy se llama rock clásico. Y entonces tratábamos de negociar con mi padre momentos para turnarnos la escucha de la música. Ah, pero alguna vez también hice una conferencia con respecto a eso, ¿no? A las aproximaciones que uno tiene para comprender la música. Y yo trataba y les explicaba que a nivel estructural, tanto en esa época en esa conferencia hablé del reggaetón y le hice una comparación con la música de Bach. Pues me perdonarán los puristas, ¿no? Pero yo demostraba cómo en la estructura, los recursos que se usan para hacer un reggaetón y para hacer la música de Bach son los mismos, pero los contextos son diferentes. Y entonces, con el gusto uno puede entrar a demeritar otras músicas, y eso uno lo ve en las redes sociales, cuando aparecen en el Facebook los memes en contra de determinada música. Entonces, que critican a tal o cual música a través de memes, y uno dice, pues estas personas que hacen esos memes están criticando la música desde el acercamiento del gusto. Pero cuando uno entiende los contextos es muy diferente. Por ejemplo, cuando yo llegué al estudio de campo, quedé gratamente sorprendido de cómo la música carranguera es esencial para la vida de los campesinos. Y a través de esa comprensión yo aprendí a apreciar este tipo de música campesina. Al respecto es importante el planteamiento que hace Cook, un musicólogo norteamericano, que habla de cómo comprender culturas y de negociar identidades a través de la música. Y él dice, si utilizamos la música como un modo de comprender otras culturas, entonces podemos verla igualmente como un medio de negociar identidad cultural. Un ejemplo más completo es la música australiana de la posguerra,
Compositores como Peter Sculthorpe se han valido de músicas nativas de Australia y Asia Oriental de tal modo que han contribuido a la reubicación cultural y política más amplia de Australia. Allá había conflictos entre la gente nativa y digamos los blancos que pues llegaron a Australia, ¿no? Entonces la música sirvió como medio para identidad, pero también para la división política del país, digamos, ¿no? O para el reconocimiento de esos grupos a nivel político. Entonces, esa es la importancia, digamos, que puede tener la música como, como identidad. Y el mismo Jorge Velosa habla de eso, ¿no? Dice, la región cundiboyacense y santandereana encuentra en la carranca un canal para expresar las situaciones más diversas sobre el sujeto y su territorio, sus relaciones sociales, problemáticas del campo, violencia, desplazamiento, marginación y pobreza, relación con la tierra y el medio ambiente. Sueños ideales de progreso de un pueblo que canta y cuenta en verso sus pensares y pesares. Entonces, la carranga es un medio para expresar la identidad, la idiosincrasia, la cultura y las preocupaciones de los campesinos. Así, y por supuesto hace parte de esa identidad, como veíamos en la lámina anterior, la ruana, ¿no? Y entonces la ruana se convirtió también en un símbolo. Y aquí hay una canción que habla de eso, ¿no? Dice, así como el campesino lleva su ruana a la ciudad en un intento de expandir su añorado campo, ¿no? Porque ellos andan con su ruana en la ciudad, asimismo carga con la música para dar a conocer de dónde viene, cuáles son sus orígenes y trasladar su territorio de una manera simbólica hacia otras tierras. Nada, uno no se extrañaba en Bogotá de ver al campesino con su radio, ¿no? Escuchando el carranga en algunas épocas. Eh, una evidencia de lo anterior es el hecho de que un buen número de grupos musicales veredales de la región andina se autodenominan con nombres que hacen referencia a su apellido o a su lugar de procedencia. Dicen los hermanos Amado, los Reyes de Santander, los hermanos Mesa, Pulido Son, los primos Vélez, entre otros. Y la ruana en esos grupos es un elemento que es indispensable para cada presentación y también constituye una proyección de su identidad. Esta prenda está asociada a las maneras de vivir en el campo y transmite una imagen pública que es identificable por la sociedad. ¿Será que así la ponemos? Y se borró la luz de otra vez. Cuando salí de mi tierra, que no más quiero, mira de tu padre, ya estoy en sollozo de mi piel. El detrás de mi cuadra, que mi soltero, porque no soy me acompaña desde que estaba pequeño, de solita mi historia, de solito mi Dios, pero traigo en mi adelante con ellos vivo y me muero, y como quiero, y lo que como quiero. Y quiero, y como quiero, mi hermana lo mismo que mi sombrero. Me gusta ser de mi tierra, me gusta ser parrandero, me gusta ser música para alegrar a mi pueblo, me gusta ser el guasito que lleva ronda y sombrero. Por ahí. Entonces la ruana se convirtió en un símbolo incluso para el paro agrario, ¿no? Que, que fue una lucha de los campesinos en el año 2013. Y esa fue la bandera que ellos usaban, incluso se convirtió en símbolo de apoyo, ¿no? Entonces en las redes se publicaba la ruana. Entonces la ruana es un signo, es un símbolo que transmite mensaje, que transmite comunicado, y eso ha sido trabajado desde la semiótica por autores como Humberto Eco. Entonces aquí hay un ejemplo de las preocupaciones económicas que expresan los campesinos a través de las letras de la música carranguera. Ese también hace parte del documental y fue pues trabajado por los cineastas Iván Acosta y Jan Merkers. Ay.
Aunque todo está de fiesta, no me siento preocupado, porque todos los campesinos lo hacen por mi mercado. Las apenas tapan así, la papita se picó, la ciruela ni se vende, ya no sé ni qué hacer yo. Con uno de mis vecinos que saben atacar las cosas para que esto no suceda. Entonces la canción habla sobre la carestía de los abonos, sobre la gente que no les compra sus productos y que ellos hacen mucho esfuerzo para cultivar y que no resulta negociable, ¿no? Pero también ellos expresan tienen una visión del campo de mucho amor, ¿no? Es decir, ellos sienten mucho aprecio y mucho amor por su campo a pesar de todas las dificultades que tienen. Escuchemos un pequeño fragmento de esta canción que habla también de esa relación con su indumentaria y con las cosechas y con el campo. Con la alpargata de pana y mi sombrero, ya vi que la mano de rancho yo caí. Prepara la tierra para sembrar la comida, la y por la tarde regreso a mi ranchito, donde está mi familia, donde tengo mi hogar. Con ellos la paso muy tranquilo, esperando el nuevo día y salir a trabajar. Soy campesino y estoy tranquilo, soy campesino y me siento feliz. Aquí en el campo respira feliz, yo los invito que vengan por aquí. Y eso mismo expresaban en nuestras conversaciones, ¿no? Ellos decían, nosotros no queremos ir a la ciudad porque allá no tenemos lo que tenemos acá, ¿no? Aire puro, la familia y felicidad, alegría con los animales, etcétera. Incluso cuando ellos viajan a la ciudad, hubo un caso de un grupo de campesinos en la avenida Caracas, en Bogotá, cuando no existía el Transmilenio, que ellos pues se convirtieron en habitantes de la calle, pero ahí tenían su sembradío y tenían sus animales, etcétera. Ellos tratan de llevar su vida campesina cuando les ha tocado emigrar a las ciudades, pues por las condiciones difíciles que ellos viven, ¿no? Acá también hay preocupaciones políticas, ya que está el maestro Orlando Silva con una canción que criticaba en esa época a la que se llamaba la parapolítica. Qué suerte me ha tocado vivir en mi país, su gratis tormento hiere en el corazón.
con tanta riqueza humana y natural, mal administrada en gobiernos de ocasión. Antes fue la guerra del bendito color, cuánta muerte trajo inocente en mi país. Hoy nada ha cambiado, estamos de mal en peor. ¿Cómo erradicamos este mal de raíz? Siempre tan conservadores, con liberales, aparecen las guerrillas con sus nuevos ideales, los cultivos de la coca, con los narcotraficantes, hijas son presidentes, se les detiene levante, y para colmo de males, nacen paramilitares. Y para seguir les cuento que ahora la guerrilla política, la de política, también la política. Y uno puede escuchar esas canciones en cualquier época y parece que nuestro país no ha cambiado mucho, desafortunadamente. Y lo siguiente, lo último lo que yo quiero hablar es sobre por dónde transita esa música carranguera, ¿no? Ya habíamos hablado de la familia, del trabajo, pero también hay un tránsito, digamos, un caminar de esa música a través de la academia, ¿no? Y es como los niños aprenden de los adultos, muchas veces de su familia, pero también hay academias, ¿no? Entonces, hay clanes incluso musicales. El maestro Tomás Vanegas comentaba que en las reuniones familiares se prolongaban hasta 3 días las fiestas de la familia porque todos los familiares eran músicos. Entonces pasaba un músico tras otro, un grupo tras otro, amenizando la fiesta en vivo, ¿no? Con agrupaciones en vivo, ¿no? No había necesidad de equipos de sonido, ellos mismos se amenizaban. Entonces siempre hay un taita, un abuelo, un tío, un primo que toca el tiple, el quinto, el requinto, ¿no? Dice Nicolò Campo en un trabajo de investigación. Siempre hay gente que les está enseñando música. Bueno, también hay una parte importante que es la parte de la religión, ¿no? Parte del origen de esta música campesina está relacionado con las romerías con las festividades de los santos. Hay uno en particular que es el de San Pascual Bailón. Ahí tenía un video, pero pues por tiempo no lo voy a presentar ahora, en donde las personas hacen unas fiestas como de 3 días de parranda en homenaje a San Pascual Bailón. Hay unas condiciones, ¿no? Los que pagan eh, eh, la manda, que se llama la manda, los que ofrecen la manda, ellos tienen que pues patrocinar las bebidas, la comida durante la festividad y hay música durante todo el tiempo. Esa música generalmente es instrumental, no tiene letras y tienen que estar bailando, alguien tiene que estar bailando durante todo el tiempo, durante el tiempo que dure la festividad y tienen que bailar de frente al santo sin darle la espalda. Bueno, para nosotros una de las quejas que nos daban las personas que nos colaboraron en la investigación, los campesinos y músicos de la región, ellos decían, por acá siempre vienen a investigarnos, pero nosotros no obtenemos nada de esas investigaciones. Entonces nosotros siempre pensábamos en eso y pues nosotros explicábamos que el producto era el reconocimiento, el homenaje a través del documental, pero también les ofrecimos la grabación de un CD y entonces invitamos a los grupos que participaron en el documental a un convite que era con asado, con bebida, etcétera, y ellos tocaban y eso lo grabamos en un CD que también desafortunadamente por cuestiones burocráticas de la universidad no se pudo imprimir y publicar, pero pues que ahí está para que alguna vez se pueda recuperar. Entonces aquí hay unas imágenes del convite, ahí aparece Proyección Carranguera, que es un grupo de niños. Ahora ellos estaban con la oportunidad de esta conferencia, hice investigación sobre qué había pasado con los grupos y continúan. Ahora estos niños que aparecen ahí en esa época pues tenían que unos 10, 12 años,
son jóvenes y siguen los mismos con su música y tienen sus videos allí colgados en YouTube. Entonces miremos unas imágenes este es el final del documental, que es el convite, que es el homenaje a la música campesina. Sí, mejor media luna. Aquí vamos a ubicar de quinto, en esta parte de acá. A ver. Sí, quinto te retiro. Perfecto. Sí. La familia está esperando la oportunidad de salir. Disfrutar la playa, salir para vida de mi país. Pero si por los lados están, ya sea bailar. La familia carranquera se van a gozar. Acompañan a tus hijos, hermanos, primos y los demás. Los hispanos a todo dar. Cargando maletas, coches, renatas, pero y aquí más. La familia carranquera está para gozar. Bailando, mini bailando, sonriendo, viene sonriendo. Habrán pasos en la pista, todos están divirtiendo. Bailando, mini bailando, sonriendo, viene sonriendo. La familia carranquera, cosas que creciendo. El pueblo de México, hay una linda princesa. En el pueblo de México, hay una linda princesa. Tiene unos ojitos verdes, tiene unos ojitos verdes y una boca rosadita. Tiene unos ojitos verdes, tiene unos ojitos verdes y una boca rosadita. Porque hace mucho no llueve, la cañada se secó. Estoy es un peladero, decido yo. Le metí candela y este es un carretoño. No cae ni un aguacero y el aljibe se secó. Por darle tan duro al monte y no sembra el palito. El campo se tristece y no canta pajarito. El campo se tristece y no canta pajarito. Hola, sí, está bien. Porque te quiero, porque estoy enamorado de tus ojos y tu beso. En el despacho te lejos, y que nadie te moleste, podrá contigo texto. Se pastean y se van todas las tristezas, se pastean y hoy otro nuevo va a empezar. Ya huele a vino y ha hecho la bien caliente, porque hiciste eso para disfrutar. Ya huele a vino y ha hecho la bien caliente, porque hiciste eso para disfrutar.
Eso me gusta que baile, que baile. Eso me gusta que vida digna al campesino, igualdad para todo el pueblo. Es todo lo que pedimos, es nuestro más grande anhelo. Por eso nuestro mensaje, húndelo más y más, porque cuando ese día llegue, también llegará la paz. En este precipitante invito a reflexionar a todos los colombianos que un cambio quieren notar. Es el momento oportuno, momento de analizar, que depende de nosotros el dejarnos de quejar. Es el momento oportuno, momento de analizar, que depende de nosotros el dejarnos de quejar. Bueno, entonces, como ustedes pudieron presenciar al final, esta música no funciona en el sentido de patrimonio, como lo había expresado al principio, sino que es un movimiento vivo y dinámico. Ustedes pudieron escuchar la adaptación que han hecho los grupos juveniles, que hay muchos allá en la región que han incorporado, que han hecho fusión, ¿no?, entre la música campesina, el rock, e incluso ustedes pudieron ahí apreciar una versión, digamos, de reggaetón, de, de la música, de mezcla de la música carranguera con reggaetón. Ahí aparecían los grupos de los Hermanos Reyes, Proyección Carranguera, La Paca, Rumbambuqueando, los Hermanos Cel y Triana, que eran grupos pues que tenían sus actividades en la zona para esa época. Como les digo, este grupo de niños de Proyección Carranguera aún sigue vigente y hay muchos que todavía siguen trabajando por la música campesina en Colombia. Muchas gracias. Profe, muchísimas gracias a ustedes. Sin duda alguna, estas reflexiones sobre la música campesina en Colombia y verla desde la carranga es supremamente importante porque nos hizo el ejercicio de ver todas estas fusiones musicales eh, que parten desde la carranga, que podríamos decir que estaría impensable, pero podemos ver que sí. Y hay algunas canciones de carranga que muestran esas fusiones, por ejemplo, la canción El Carranguero, que tiene una mezcla un poco de arpa llanera y es más enfocada hacia el ritmo de la música llanera y ya la parte tradicional un poco lo que nos muestra Jorge Velosa y estas otras fusiones que me parecen supremamente importantes verlas en todas estas, yo le diría y usted me corregirá si podríamos decirle una fusión musical entre la carranga y estos otros ritmos musicales. Sí, claro, lo que pasa es que pues, no alcanzamos a hablar de eso de las características musicales porque es que hay mucho de qué hablar, ¿no?, al respecto, pero sí, lo que pasa con Jorge Velosa es que ahí se bifurca la historia de la música carranguera porque se amplía el espectro comercial, pero esa música ya venía pues desde la música campesina con transformaciones de torbellinos, de guabinas, de bambucos que los campesinos se fueron apropiando, los trabajos de merengues, pero también había una influencia, como dice usted, de la música llanera y también incluso de la música mexicana, ¿sí? De ritmos de Jalisco, como el guapango, por ejemplo, ¿no? Entonces, esa música se fue entremezclando y Jorge Velosa era muy consciente de esa capacidad. Entonces, él en sus temas presenta muchas fusiones, ¿no? La rumba, el merengue, el guapango, la llamada música carrilera, también parece que tenía influencia por esas tierras. Pero entonces, ya hablando con los juglares de la tierra,
Es decir, si bien Jorge Velosa fue, digamos, digamos, un referente, la música ya venía desde mucho tiempo atrás realizándose, ¿no? Y a través de los festivales, a través de los convites, etcétera. Y con Jorge Velosa se le da más visibilidad y él hace pues una adaptación propia de esas músicas, ¿no? Sí, a mí me parece supremamente importante de estas músicas, de la música campesina en términos generales, y es que tiene un común denominador que usted lo mencionaba al principio de la conferencia y era sobre estas músicas de resistencia, que al final desde la música campesina se ve claramente todos estos procesos de resistencia y lo menciono porque pues la carranga es uno de esos ritmos musicales que muestran precisamente esas resistencias culturales, esa resistencia de los campesinos en su cotidianidad, pero por ejemplo para el caso del Caribe colombiano lo vemos claramente en la música vallenata, sobre todo hablando, porque la música vallenata ha tenido como sus procesos y está desde la música de acordeón, que es los inicios, y después el vallenato, que lo identifica más desde el Festival Vallenato. Pero en cuanto a este género musical específicamente, nosotros aquí en el departamento de Córdoba tenemos algunas referencias de artistas y sobre todo desde la música vallenata que muestran precisamente esas resistencias culturales visibilizadas desde la música. Y un ejemplo de ellos fue el maestro Máximo Jiménez que nos los mostró desde esas resistencias. Entonces me parece interesante todos estos planteamientos que usted nos hace sobre la carranga podría decirse entre comillas, como un símbolo de resistencia cultural. Sí, correcto. Los campesinos persisten, ¿no? No solamente a través de la música, sino como lo veíamos a través de las de expresiones como su vestuario. Pero la música les da la oportunidad de expresar su cotidianidad y de hablar de política, hablar de sus actividades, de sus problemas económicos, pero también de las ventajas de ser campesino, ¿no? De su identidad, sobre todo de mantener su identidad como campesinos. Se sienten orgullosos de ser campesinos y lo expresan a través de su música. Exactamente. Aquí nos colocan un comentario, ya como para finalizar, dice, sin duda la cotidianidad del campo se encuentra estrechamente vinculada con la música campesina carranguera, en términos de los muchos oficios, así como su identidad y lo que significa ser campesino, y de la naturaleza que ellos valoran y cuidan tanto. En ese sentido, mi pregunta es si los jóvenes de la región en la actualidad mantienen esa identidad en la música carranguera. Sí, ese fue uno de los asuntos que a mí me impresionó, porque yo pues he vivido en muchas ciudades y yo he visto que los jóvenes casi no participan o participan en muy poca medida de las actividades relacionadas con las músicas tradicionales de sus tierras. Pero en Boyacá eso es muy fuerte. En el documental aparecen imágenes de festivales donde aparecen las agrupaciones infantiles y uno ve cómo gozan los niños con esa música. Y las escuelas infantiles, no tuve la oportunidad de mostrar esa parte, ¿no? de la academia en donde los niños se interesan mucho por esa música y la viven, ¿no? A pesar de que en la radio y en la televisión y ahora en las redes sociales los están bombardeando con esa música, ellos todavía siguen tratando de aprenderla y ahí los grupos juveniles la incluyen, ¿no? en sus propuestas musicales, como vimos ahí con La Paca y con Rumbambuqueando. Y hay otros, ¿no? En este momento se me olvida, hay uno muy comercial de un grupo juvenil que vende mucha música, que pues hace, digamos, hace parte de la música comercial, ya no recuerdo esa agrupación cómo se llama. Ellos son muy jóvenes también y hacen música carranguera y pues se mantienen, ¿no? Gracias a todos esos movimientos se mantiene la música carranguera viva. Sí, y es que como complemento de esa pregunta, puede ser interesante ver el caso de los Rolling Ruanas. Eh, Rolling Ruanas.
que sería chévere también mencionar y conversar sobre esos cambios o mezclas dentro del género de la carranga. Sí, es que hay diferente, ahí veíamos a Rumbambuqueando que incluyó aspectos del reggae, ¿no? En la música carranguera, pero también estaba La Paca que y hacen rock carranguero. Entonces, y el humor hace parte muy importante de los festivales y los convites, ¿no? De hecho, ellos siempre, antes de iniciar su canción, tienen que hacer unas coplas y las coplas generalmente tienen un contenido muy humorístico. Y también hay muchas canciones que están relacionadas con el humor. Profe, pues muchísimas gracias por habernos acompañado en esta tarde, en esta maravillosa conferencia sobre música campesina, la primera de las conferencias que vamos a tener en este seminario que iniciamos hoy y que vamos a finalizar en el mes de julio. Así que desde ya las invitamos y los invitamos a que se programen con este seminario que vamos a tener en este primer semestre, ya casi iniciando el segundo semestre. También aprovechar, antes de darle el espacio al profe, pues para despedirse, para invitarlos a que nos acompañen mañana jueves, 4 de la tarde, por este mismo Cisco Webex, a la conferencia del seminario Avances y Nuevas Perspectivas de la Investigación y Acción Participativa, en el cual tenemos como invitada a Karen Mercado Villarreal, que nos va a hablar un poco sobre esta metodología de investigación. Profe, nuevamente muchísimas gracias por habernos acompañado en esta tarde. Y antes de que se nos despida, aprovechamos para saludar a todos los que nos acompañaron y también vuelvo e insisto a los estudiantes de la Universidad de Córdoba que están ahí juiciosos viendo esta conferencia. Muchas gracias. Veo que nos saludan en el chat, pero la verdad no aprendí a manejar muy bien esta aplicación. Son los problemas del- de la red, pero de estas actividades virtuales, ¿no? Clase, ya se me había olvidado incluso hacer este tipo de actividades porque ya estamos en la presencialidad afortunadamente. Pues no sé, alguna vez espero que nos podamos encontrar porque siempre en estos seminarios hay un espacio para lo que se llama el aprendizaje por contacto próximo, decía un profesor, ¿no? En donde el conocimiento y los nuevos proyectos se conciben en los pasillos y en las cafeterías. Entonces el contacto personal es muy importante. Agradecerles mucho a la señora Diana Carmona y a la señora gerente Claudia Marcela. Muchas gracias por la invitación, muy amables y pues espero colaborarles en todo lo que más pueda en el futuro. Muchas gracias. Y muchas gracias a los asistentes, muy amables por escucharme y por su interés.